Bendiciones, saludos, abrazos a todos los que nos ven y nos escuchan en un nuevo lunes de transmisión, un nuevo lunes de en vivo. Gracias por estar con nosotros en este lunes 11 de mayo del 2026, lunes 11 de mayo del 2026. Le damos gracias al Padre por un día más de vida, por una semana más, por la vida, por la salud, por el trabajo, por la familia, por la casa, por el hogar. Le damos gracias al Padre porque Él es nuestro guardador, nuestro protector. Él es nuestro proveedor. Gracias a Jesús por la cruz, por la sangre, por la resurrección, por el perdón. Gracias a Jesús porque Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Mesías. Gracias al Espíritu del Santo porque es nuestro consejero y nuestro ayudador. Gracias por este tiempo, por este espacio. Son las 8:13. Vamos a estar por acá 40 minutos. El tema hoy, vamos a estar hablando sobre cristianismo. El cristianismo, muchas personas lo ven como tradición, costumbre o mito. Pero a los que creemos verdaderamente, a los que el mensaje de Cristo, por eso se llama cristianismo, por eso muchas personas nos llaman cristianos, porque viene la palabra Cristo, que también es traducida a Mesías. Es un enfoque cristocéntrico. Nuestro enfoque es Cristo Jesús, nuestro enfoque es Jesús el Mesías. Para muchas personas puede ser tradición, costumbre, mito, pero para los que nos ha cambiado la vida, para los que nos ha ayudado como un fundamento, para los que nos ha ayudado a traer un cambio, una transformación, es una realidad, es una convicción, una certeza, una fe. No creemos por una fe heredada, sino porque es algo que nos ha impregnado, que nos ha cambiado, que ha estado ahí. Muchos jóvenes, niños, adultos pueden tal vez aún creer por una fe heredada, por algo que tal vez los padres, los abuelos la hayan heredado, pero más que una herencia, que sí puede ser una herencia, pero también el creer, el llegar a creer, el llegar a tener ese encuentro cara a cara con Jesús, así como lo tuvo Pablo, que iba camino a perseguir cristianos, a encarcelar cristianos, a matar cristianos, y Jesús el Mesías se le dio su encuentro. Una persona preparada, una persona culta, una persona que había visto, tal vez escuchado milagros, pero no creía. Porque lo contrario del cristianismo es el ateísmo, lo contrario de la fe es la incredulidad. Y esto es una batalla cultural, es una batalla espiritual, es una batalla moral, porque si soy cristiano tengo que tener buena moral, si soy cristiano, si practico el cristianismo, en mi vida tienen que ejercer o emerger los principios y valores cristianos, bíblicos, principios y valores que me identifiquen como una persona creyente de Jesús, como una persona que ama, que sirve y que sigue a Jesús. Por eso, al final del día, todos nuestros mensajes, todas nuestras prédicas tienen que hacer revelar a Jesús el Mesías, porque es el Hijo y es el que nos da esa apertura hacia el Padre, acercarnos al Padre, es el que nos da esa apertura para estar con el Padre. Bendiciones y saludos a Alexander Arguedas, que se conectó. Gracias, Alexander Arguedas, por conectarte. Bendiciones, saludos, abrazos. Y entonces el tema hoy, cristianismo, tradición, costumbre, mito o realidad, convicción, certeza y fe. Pueden haber muchos científicos reconocidos, famosos, muchos filósofos, muchos biólogos, muchas personas preparadas y conocidas que pueden tal vez negar a Cristo, pueden negar el cristianismo, pueden negar la fe, la creencia, pero eso no es por emoción.
Los que amamos, servimos y seguimos a Jesús no ha sido por emoción. Sí, tal vez en momentos, en circunstancias, en temporadas, tal vez nos podemos acercar o podemos tal vez palpar, sentir a Jesús por una emoción y por un sentimiento. Pero eso va más allá de eso. Eso va más allá de eso. El creer en Jesús, el tener esa fe como fundamento, el tener a Jesús como esa piedra y esa roca firme, porque Él enseñaba a sus discípulos y a las demás personas, que Él es la roca firme, que todo aquel que construye una casa tiene que construirla en un fundamento. Y el fundamento del cristianismo, el fundamento de nuestra fe, el fundamento de nuestra creencia, el fundamento de nuestra convicción, certeza, fe y realidad es Jesús el Mesías, el Cristo. Es la roca, porque si tú y yo construimos en la arena, si tú y yo construimos en nuestros talentos, en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia, en nuestra propia fuerza, en cualquier momento, como decía Jesús, van a venir tormentas, vientos, y esa casa se la va a llevar el mar y se la va a llevar la arena. O sea, cualquier cosa nos va a mover, cualquier cosa nos va a hacer perder nuestra identidad. Pero cuando tu identidad y mi identidad, cuando nuestro carácter, nuestra identidad, nuestro propósito está anclado a la roca que es Jesús el Mesías, cuando nuestro fundamento es Jesús el Mesías, podrán venir vientos, podrán venir tormentas, podrán venir cualquier cantidad de desastres naturales en ese contexto, en ese ámbito que Jesús presenta la parábola. Pero nada ni nadie nos va a mover. Nada ni nadie va a mover esa casa que estamos construyendo. Esa casa representa tu vida, nuestra vida. Esa casa que Jesús el Mesías explicando representa a nosotros. Y esa roca que es el fundamento lo representa a Él. El fundamento de toda creencia, el fundamento de toda fe, el fundamento de un movimiento que más que una religión es un movimiento. Porque como hemos visto en envíos anteriores, la religión más bien nos ha llevado a hacer mucho daño. La religión nos ha dañado, porque cuando la religión se impregna, la religión lleva a un extremo que es el legalismo. El legalismo nos ha dañado como iglesia, el legalismo nos ha dañado como jóvenes, como hombres, como personas. Y eso es lo que lleva a la religión, pero más que una religión es un movimiento, es una fe, es una creencia, es un fundamento, Jesús el Mesías. Para muchos puede ser tradición, solo en Semana Santa, solo en diciembre cuando nace, o solo en Semana Santa cuando lo crucifican, cuando resucita. Para unos puede ser costumbre también esperar esas fechas para acordarse de lo que Jesús el Mesías hizo, de su nacimiento, de su muerte, de su resurrección. Para otros puede ser un mito, lo pueden ver como algo, para otros puede ser ciencia ficción, para el ateísmo, para los agnósticos, y para muchas personas incrédulas, muchas personas que tal vez por circunstancias o situaciones de la vida han pasado momentos complicados, han pasado momentos difíciles, y tal vez lo que hacen es renegar contra el Padre, lo que hacen es renegar contra la voluntad del Padre. Y tal vez pasan situaciones, circunstancias que tal vez no son las que ninguna persona quisiera. Pero de eso se trata la vida, de eso se trata el destino, de eso se trata el propósito, la voluntad del Padre. Hay situaciones, circunstancias que no vamos a comprender, que no vamos a entender. Porque Job, me enseña la Escritura, que era un hombre próspero, que era un hombre recto, era un hombre intachable, era un hombre temeroso del Padre. Dice que unas santas presentaciones ante el Padre, de sus ángeles, se presentó el acusador, el ángel acusador, que es el mentiroso, aquel que vino a matar, a robar, a destruir. Se presentó el diablo, Satanás, y le dijo, el Padre orgulloso,
de la conducta de Job, le dijo: ¿no has visto a mi servidor Job? ¿No has visto a mi hijo Job? Y en esa comunicación que tuvieron, el padre le dijo que podía tocar su entorno, su contexto, pero que no lo tocara a él. Y podemos ver en el libro de Job todas esas situaciones y circunstancias que Job pasó, que comparado a lo que tú y yo pasamos, pues no le llegan ni el tobillo. Job perdió sus hijas, perdió sus hijos, perdió su ganado, perdió su herencia, perdió su patrimonio, perdió todo aquello que por muchos años él había construido. Pero supo guardar su corazón. Por eso el rey Salomón escribía en los proverbios y decía: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso Jesús el Mesías enseñaba y decía: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma? Job, a pesar de sus situaciones, a pesar de todo lo que le sobrevino, en un momento él soltó un código, una perla, y inspirado por el Espíritu del Padre, inspirado por el Espíritu del Santo, él dijo: el Padre da y el Padre quita, bendito sea el Padre. Y este hombre se mantuvo con convicción, con certeza de quién era el Padre y quién era su Padre. Y al final del libro de Job podemos ver que se le restituyó mucho más de lo que tenía. Así que yo te quiero dar a entender con eso, de que van a venir situaciones, van a venir circunstancias, van a venir condiciones de que sí, de que muchas veces vamos a dudar, porque va a venir la duda, va a venir la incredulidad, querer tocar, porque lo que nos va a mantener firmes es la fe. El apóstol Pablo le escribía a los hebreos en el capítulo 11, versículo 1, el libro de los hebreos. Él les decía: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque es lo que nos va a mantener firmes en el llamado, en el ministerio. Es lo que nos va a mantener firmes en esa relación con Jesús. Creer, aunque no veamos. No podemos ser como Tomás, porque Tomás, a pesar de que estuvo 3 años con Jesús el Mesías, Tomás vio milagros, señales, prodigios. Tomás vio muertos resucitar. Tomás vio leprosos sanarse. Tomás vio ciegos ver. Tomás vio cojos andar. Tomás vio mancos ser sanados. Tomás vio cómo panes y peces se multiplicaban. Tomás vio cómo con panes y peces le dieron de comer a 5,000. Y a pesar de todo lo que Tomás vio, cuando le dijeron que Jesús el Mesías había resucitado, cuando esas mujeres fueron a ver el sepulcro vacío, la tumba vacía, y fueron sorprendidas, ellas le dijeron, y prácticamente ninguno de los 11, a los 11 les costó creer sobre la resurrección de Jesús el Mesías, a pesar de que él durante 3 años les pasó profetizando su muerte, su crucifixión y su resurrección. Unos decían: iremos contigo hasta la muerte. Unos dijeron: siéntanos a tu derecha y a tu izquierda. Pero en el día de su resurrección, uno de ellos fue el que dudó más. Uno de ellos dijo: hasta que no vea, no creo, que fue Tomás. Y eso no se trata la fe. De eso no se trata el Evangelio. El Evangelio del Reino se trata de convicción, de certeza. El Evangelio del Reino se trata de fe, de un fundamento, de algo que nos va a mantener firmes, porque bienaventurados aquellos que creen sin ver, porque todo el que cree que el Padre existe, todo aquel que se acerca al Padre, tiene que creer que Él existe y que Él galardona a los que le creen. Se trata de convicción, de certeza, de fe, de realidad.
Tu fe y mi fe es una realidad. Tu fe y mi fe, nuestra convicción, nuestra certeza. Ese evangelio del reino que nos ha atrapado, ese evangelio del reino que nos ha tocado, que nos ha rescatado, ese evangelio del reino que nos ha alcanzado. Es una realidad en tu vida y mi vida. Es una realidad que trae cambio, que trae transformación, que trae liberación, que trae restauración, que trae sanidad. El evangelio del reino, la certeza, la convicción, la fe, a través de Jesús el Mesías, trae cambio, trae transformación, trae arrepentimiento, que viene de la palabra metanoia, que es cambio de mente. Podemos ver a través de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Podemos ver la narrativa, el contexto, todo lo que Jesús hizo. Cuántas personas sanó, a cuántas personas libertó, a cuántas personas hizo libres de sus pecados y de sus enfermedades. Personas que por muchos años y que por mucho tiempo se mantuvieron atadas y se mantuvieron cautivas, a pesar de que en ese tiempo existía una sinagoga, a pesar de que en ese tiempo habían sinagogas, a pesar de que en ese tiempo habían grandes líderes, grandes y reconocidos líderes religiosos, a pesar de que estaban los escribas, los fariseos, los saduceos, pero mientras esos religiosos discutían de que quién tenía la sana doctrina, las personas del antiguo tiempo, las personas del contexto de Jesús, en el tiempo de Jesús, personas endemoniadas, personas atadas, personas enfermas de lepra. Pero esos grandes y reconocidos líderes religiosos del tiempo de Jesús, lo que les importaba nada más era quién tenía la razón. Unos discutían sobre si la resurrección era real o no. Unos discutían sobre si la resurrección era parte de la creencia o no. Otros discutían sobre el ayuno, sobre la oración. Ellos discutían diferentes temas entre sectas, entre fariseos, escribas, saduceos. Mientras el contexto, mientras las personas verdaderamente necesitadas estaban perdiendo, estaban muriendo de lepra, estaban muriendo, siendo cautivos al pecado, porque aún estaban poniendo, a pesar de que esas personas estaban cautivas, esas personas estaban llenas de enfermedades, estaban llenas de maldiciones generacionales. A pesar de eso, ellos ponían más cargas en ellos, ponían más cargas en ellos, ponían más cargas en ellos. Eso no es el evangelio del reino. Eso no es Jesús. Eso no representa la fe. Porque no es por obras para que nadie se jacte ni se gloríe. Porque si fuera por obras, ¿a dónde estaríamos tú y yo? ¿Quién sabe dónde estaríamos? Quebrados y reventados. Ahora en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, en esta nueva transformación que Jesús viene a traer, ya no es por ley, ahora es por gracia. Tal vez este mensaje muchas veces tal vez le va a chimar, le va a chocar o le va a confrontar o va a sentir oposición. Pero la semana anterior hablábamos sobre el legalismo y sobre el libertinaje, los extremos. Todo extremo es pecado. Todo en exceso es pecado. El fundamento, el centro tiene que ser la gracia, que es Jesús el Mesías, que es lo que Jesús el Mesías predicaba y modelaba: la gracia, la misericordia, el amor. Yo no me puedo apegar a la ley, yo no me puedo apegar al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto, pensando que cumpliendo 600 y pico de leyes voy a ser salvo. Porque con una que no cumpla ya soy condenado. Porque con una que no cumpla ya soy apartado. Pero cuando nos volvemos legalistas, nos volvemos religiosos. Pero tampoco podemos tomar la gracia como una tarjeta de crédito. Tampoco podemos tomar la gracia como una falsa libertad para pecar, ¿no? Que si peca, porque el apóstol Pablo enseña, porque la escritura nos enseña y dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero él hacía la pregunta confrontativa y él decía: entonces,
¿Vamos a pecar más para que sobreabunde más la gracia? No, de ninguna manera, decía el apóstol. Él enseñaba y decía. Entonces, ¿vamos a pecar más para que sobreabunde más la gracia? No. Jamás ni nunca. De ninguna manera, decía el apóstol Pablo. Así no funciona la gracia. No, de eso no se trata la gracia. Que si peco más sobreabunde la gracia. De ninguna manera, decía el apóstol Pablo. Pero si llegara a pecar, la gracia me alcanza. No sé si me explico, no sé si me entienden, no sé si me sigues. Eso es el evangelio del reino. Eso es el mensaje que Jesús, el Mesías, nos dejó. Eso es realidad, eso es convicción, eso es certeza, eso es fe, eso es vivencia. No una religión muerta. Porque cuando vivimos un cristianismo sin fundamento, cuando vivimos un cristianismo sin transformación, sin cambio, cuando vivimos un cristianismo sin fruto del Espíritu, cuando vivimos un cristianismo sin perdón, sin empatía, sin amor, sin misericordia, eso termina siendo una religión muerta, termina siendo una religión más del montón, termina siendo una religión más muerta. Terminamos siendo como los saduceos, como los fariseos, como los escribas, que aparentamos. Terminamos siendo como sepulcros blanqueados, que por fuera aparentamos, pero por dentro estamos dañados. Terminamos profesando algo que no va a traer cambio, que no va a traer transformación. Terminamos echando en sacos rotos. Terminamos sembrando en tierra infértil. Terminamos sembrando esa semilla en espinos, en piedras. Por eso no hay siembra, por eso no hay cosecha. Porque estamos viendo un cristianismo, estamos viendo una convicción y una certeza a medias o apagada. Por eso el apóstol Pablo le escribía a su hijo espiritual Timoteo y le decía: Timoteo, hey tú, oye, Timoteo, hijo mío, aviva el fuego del don que está en ti, el cual fue impuesto hacia ti por la imposición de mis manos. Es que en nosotros, de nuestro interior a nuestro exterior, tiene que haber un fuego que traiga cambio, ese fuego que nos haga ser diferentes. Es que si profesamos la fe, si profesamos el cristianismo, si profesamos ser creyentes, ser hijos, ser la iglesia de Jesús, tiene que haber cambio, tiene que haber transformación, tiene que haber perdón, tiene que haber amor, tiene que haber misericordia, tiene que haber empatía, tiene que haber frutos del Espíritu que son amor, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio, porque sobre estas cosas, contra tales cosas, no hay ley. La fe de mis abuelos versus mi fe. En el 2026 tenemos tecnología de punta, inteligencia artificial y 1000 opciones de entretenimiento. Sin embargo, muchas personas sienten el mismo vacío que hace siglos. ¿Es la iglesia solo un lugar al que vamos por costumbre? ¿O Jesús el Mesías es alguien con quien estamos conectados verdaderamente? Seguir a Jesús el Mesías lo hacemos porque mis padres lo hacen, mis abuelos. ¿Lo hago por intentar portarme bien o por cultura o por costumbre? Eso sería algo como, pero es algo estéril. La realidad es que seguir a Jesús el Mesías lo tenemos que hacer porque hemos experimentado su amor. Porque hemos experimentado eso que Él ha hecho en nosotros. Esa transformación, ese cambio. Eso es desafiante y vibrante, totalmente. Romanos capítulo 12, versículo 12, el apóstol Pablo le escribía a los romanos en el capítulo 12. En el versículo 12 les decía, en la nueva versión internacional: no se amoldeen al mundo actual,
si no sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Cuál es el peligro de la cristiandad de sofá? Muchos viven una fe de fin de semana, ir a la celebración, cantar y luego vivir el resto de la semana como si el Padre no existiera. La tradición nos dice, sé bueno. La realidad del Padre nos dice, sé libre y sígueme. El cristianismo no es una etiqueta, es una entrega diaria. No solo ir a la iglesia por obligación. La realidad, un encuentro que cambia. La fe real ocurre cuando hay un encuentro personal con Jesús el Mesías. No solo un conocimiento intelectual de la Escritura. El Padre ya ha escrito tu historia y mi historia para este tiempo. No necesitamos cábalas ni amuletos. Nuestro amuleto es su presencia. Propósito sobre emoción. El Padre no busca solo personas emocionadas o sentimentalistas, sino personas comprometidas que multipliquen sus talentos y fructifiquen en sus estudios, trabajo y relaciones. ¿Cómo vivir la realidad? Cambiemos el tengo que por el quiero. Dejemos de ir a la iglesia por obligación y empecemos a buscar al Padre por necesidad. Muchas veces somos atascados por el desánimo y la duda. Nuestra realidad cristiana se muestra en nuestra conducta, nuestra manera de hablar y nuestro amor sincero. Desafiemos la comodidad. La fe verdadera a veces es incómoda. Nos pide perdonar, ser honesto y amar en un mundo dividido. El cristianismo no es una religión muerta. Es la realidad del Padre que quiere hacer algo nuevo en nosotros. Él nos llama a la acción. Él nos llama a que no nos conformemos con la tradición, con la costumbre. Que hoy decidamos tener una relación real, palpable con Jesús el Mesías. Y decirle, Señor, sácanos de la rutina. Queremos conocerte de verdad. Para tener ese encuentro personal. Para podernos retirar en oración personal y poder descubrir nuestra fe. Caminar con Jesús el Mesías. El Padre nos invita a caminar con Jesús el Mesías a pesar del miedo y las dudas. Ser cristiano, ser hijo, no es una debilidad, es identidad. Una vez que tal vez empiezo a creer en el cristianismo, que tal vez me convierto al cristianismo, que tal vez empiezo a vivir, que mi estilo de vida es el cristianismo, una vez en el cristianismo tengo que cambiar mi mentalidad. Tengo que pasar a ser hijo, más que discípulo, ser hijo, porque el ser hijo nos va a mantener firmes. Porque al ser hijos nos vamos a mantener con carácter, con identidad y con propósito, lo que el Padre nos ha dicho y nos ha encomendado. Cristianismo, para muchos es tradición, para muchos es costumbre, para muchos es mito. Para ti, para mí, ¿qué es el cristianismo? ¿Qué es este evangelio del reino? ¿Qué son las enseñanzas que Jesús nos dejó? Porque después de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, podemos ver cómo en Hechos, a partir del capítulo 1, Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo. Jesús asciende al cielo. Él promete al ayudador, al consejero, que es el Espíritu del Santo. En Hechos capítulo 2 es el día de Pentecostés, donde el Espíritu del Santo desciende con fuego, con poder y trae nuevas lenguas de fuego, repartidas de fuego. A partir de ahí empieza la iglesia primitiva. A partir de ahí empieza la iglesia que Jesús el Mesías fundamentó, que hasta hoy se ha mantenido. Esa iglesia que Él dejó con amor, con misericordia. Que sí, van a haber talentos, van a haber dones, van a haber llamados y ministerios. Pero eso es parte de, y eso es secundario. Lo importante son los frutos del Espíritu. Lo importante es el amor, lo importante es la empatía. Porque el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es jactancioso.
Y en Hechos podemos ver cómo los apóstoles empiezan a fluir con milagros, señales, prodigios. Podemos ver cómo Saulo se convierte, Pablo, y pasa a ser uno de los discípulos, uno de los apóstoles más tremendos del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Siendo él quien escribió la mayoría de cartas, siendo él quien escribió Romanos, Primera, Segunda Corintios, Efesios, Hebreos, Colosenses, siendo él quien fundó las iglesias en Roma, en Corinto, siendo él quien fundó las iglesias en Filipo, siendo él a partir del mensaje del evangelio del reino que Jesús el Mesías dejó, a partir de ahí podemos ver cómo la iglesia se fue fundamentando en una fe, cómo la iglesia primitiva a partir del hecho de los apóstoles, a partir de ahí para adelante, todas las cartas paulinas, todo el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Pacto, podemos ver cómo la iglesia se fue fundamentando y cómo la iglesia fue creciendo y se fue multiplicando, porque Jesús el Mesías se derramó en 12. Él se enfocó en 12. Él llamó a 12 y él se enfocó en 12. Y poderoso, porque esos 12 se enfocaron en 10. Porque lo podemos ver en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Dice la escritura que habían 120 en el aposento alto. Porque de eso se trata la fe. Esa es la fe, esa es la certeza, esa es la convicción, esa es la realidad del cristiano, esa es la realidad del cristianismo. Tiene que haber multiplicación, tiene que haber fructificación, tiene que haber algo diferente. No podemos hacernos llamar cristianos o vivir en el cristianismo si no hay un cambio. Vamos a terminar siendo religiosos más, vamos a terminar siendo un religioso más, vamos a terminar siendo un fariseo más, un escriba más, un saduceo más, que vive en costumbre, que vive en tradición, pero que no hay cambio, que no hay transformación. Porque el fundamento del cristianismo, el fundamento del cristiano, el fundamento de los hijos es Jesús el Mesías, el Hijo, el que nos dio apertura hacia el Padre, el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. Todo aquel que esté en oscuridad, el Padre lo alumbrará. Aquel que dijo, yo soy el pan de vida que ha descendido del cielo, representando un pan eterno, un pan celestial, un pan más poderoso que el maná que les fue entregado en el desierto al pueblo de Israel durante el Éxodo. Jesús, el Hijo, ese que nos vino a mostrar y a enseñar que más que un Dios, tenemos un Padre. Porque Jesús, una de las justificaciones que los fariseos, que los escribas, que los saduceos usaron para crucificar y matar a Jesús, para llamarlo blasfemo, fue porque él se hacía llamar Hijo y porque llamaba a Dios Padre. Y está en la Escritura. Cuando él decía que Dios era su Padre, cuando él decía que él era Hijo, le decían blasfemo. Los escribas, los fariseos, los saduceos se rasgaban sus vestiduras. El legalismo los tenía vendados. La religión los tenía atados, cegados, vendados. Y cuando Dios se mostró como Padre a través de Jesús el Mesías, cuando Jesús el Mesías vino a mostrar que más que un Dios tenemos un Padre, porque Él vino a cumplir una de las últimas profecías del profeta Malaquías que dijo, y haré volver el corazón de los padres hacia el de los hijos, y el de los hijos hacia el de los padres. Y vendré y traeré un tiempo nuevo. Por eso Jesús el Mesías predicaba, su mensaje era,
arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Metanoia, tengan un cambio de mente. Ya no sean esclavos, ya no sean siervos como en Egipto, ya no sean siervos ni esclavos como en el antiguo pacto, como en el antiguo testamento. Ahora he venido a traer el evangelio del reino, que es libertad, que es gozo, que es amor y que es misericordia y que es plenitud para los hijos. Juan capítulo 1, versículo 12. Y ahí se cumple que los fariseos, los escribas, ahí se cumple que los judíos, hoy en día, la mayoría de judíos en Israel todavía siguen llorando en el muro de los lamentos. Un alto porcentaje de judíos, no todos, pero la gran mayoría siguen llorando en el muro de los lamentos, esperando la venida de Jesús el Mesías. Siguen llorando y esperando la venida de Jesús el Mesías. Siguen llorando por aquel que ya vino. Por eso la escritura me enseña en Juan capítulo 1, versículo 12 y dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A los suyos vino, pero ellos lo rechazaron. Pero a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, a los que creen en Jesús el Mesías, les da potestad de ser llamados hijos. Les da potestad de ser llamados hijos. No dice que son llamados cristianos evangélicos protestantes, no. Son llamados hijos. Porque más que hacernos llamar cristianos evangélicos protestantes, más que ir a una iglesia, más que congregarme, más que leer la Biblia, más que todo eso, que todo es parte de, y todo eso me conecta y me hace crecer espiritualmente, y me hace morir al viejo hombre, a la vieja naturaleza. Pero es a través de Jesús. Porque de tal manera amó el Padre al mundo, que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree tenga vida y no se pierda. Porque si creemos seremos salvos, pero si no creemos seremos condenados. Nuestra misma incredulidad nos va a condenar. Nuestra misma falta de fe nos va a condenar. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser llamado hijo? ¿Qué tengo que hacer para seguir a Jesús? Solo creer en Él. Eso es lo que Él nos enseña. La Escritura me enseña, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque si confesamos que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que el Padre le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Porque la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria del Padre. Pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Porque de modo que si alguno está en Jesús el Mesías, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder del Padre. Porque para nosotros nuestro vivir es Jesús el Mesías y nuestro morir es ganancia. Porque el Padre está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre, Él entra a cenar con nosotros y nosotros con Él. El Padre nos está llamando. Jesús está con los brazos abiertos para recibirnos. No importa lo que hayamos hecho, lo que hayamos dicho, no importa el pecado. No hay pecado sin importar nombre, tamaño, que sorprenda a Jesús el Mesías. Por eso en la cruz dijo, consumado es. Consumado es. Porque nada ni nadie nos separará del amor del Padre.
ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada. Porque su amor es grande, es alto, es ancho, es largo y es profundo. Y a los que amamos al Padre, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que vivamos nuestra vida de hijos. Vivamos un cristianismo no por tradición, ni por costumbre, ni por mito. Empecemos a vivir como hijos, con convicción, con certeza y con fe. Gracias a todos los que se conectaron, a todos los que estuvieron conectados. Gracias. Gracias por este tiempo, por este espacio. Y nos vemos el próximo lunes, 8 de la noche. Bendiciones. Saludos, abrazos.